Desconéctenlo, dijo con una sonrisa la joven mujer al médico de su esposo millonario. Pero entonces la voz de otra mujer la interrumpió. Desde que era muy joven, Adriana solía ser una chica que aspiraba a muchas grandezas materiales. Había nacido en una familia acomodada, en la que su padre era un buen hombre de negocios y su madre fundadora de una filarmónica. Sin embargo, a diferencia de ellos, Adriana no tenía mucho en común con ellos, pues ella era una muchachita con muy pocos intereses en la vida, que siempre solía decir que lo único que quería era pasarla bien y disfrutar de su tiempo libre, ahora que era joven y estaba libre de ataduras. Adriana se había ido a la ciudad y había dejado su pueblo natal para poder cursar sus estudios universitarios, mismos que eran de la carrera de administración, y tras 2 años de estudios, la jovencita de actualmente 23 años se encontraba volviendo a casa de sus padres en el pueblo en el que había nacido, pues era el cumpleaños de su padre, pero además la jovencita se encontraba teniendo ciertos problemas con los estudios, puesto que afirmaba estar algo cansada de la universidad, pero que el motivo de la visita era solo para celebrar ese día especial junto a su padre y para tomarse un descanso, pues le había asegurado a sus padres que no desearía desertar de la universidad. Al llegar a su casa, sus padres la saludaron. Adriana saludó rápidamente a ambos y de una manera en la que casi no denotaba emoción, y de inmediato se apresuró a subir a su habitación para poder vestirse, pues su madre le había dicho que debía bajar lo antes posible, ya que el futuro socio de su padre estaba a punto de llegar, y en cuanto pasara eso, darían inicio al almuerzo que habían preparado por la fiesta de cumpleaños de su padre. Cuando Adriana estuvo lista, se apresuró y bajó rápido para poder acompañar a su familia. Y justo en ese preciso momento, un lujoso auto fue visto por todos, aproximándose hacia la casa. En cuanto llegó, bajó de este un hombre de aproximadamente unos 50 años, que vestía un traje muy elegante. Adriana quedó deslumbrada. La muchacha simplemente se quedó casi paralizada y sin quitarle la mirada a Mateo, el hombre de negocios con quien su padre buscaba hacer un trato. El almuerzo dio inicio y todo este tiempo Adriana no lograba quitarle la mirada a Mateo. Finalmente, llegada la noche, pudo darse cuenta de que estaba enamorada de él. Y a la mañana siguiente, su padre le dijo que se había dado cuenta de cómo miraba a su posible socio, y que ni siquiera se le ocurriera pensar hacer tonterías, pues él no lo permitiría. Una relación con un hombre tan mayor jamás sería bien vista. Pero Adriana, por alguna razón, no podía sacarse de la cabeza a Mateo, pese a que era un hombre que tenía casi la misma edad que su padre. Pero con esto, la chica entendió que estaba empezando a enamorarse locamente de él. Este hombre era guapo y rico, y con eso reunía todas las características para que ella tuviera toda su lista de requisitos completa. Debido a que Mateo estaba en planes de negocio con el padre de Adriana, el hombre visitaba muy seguido la casa de los padres de Adriana. Y en ese tiempo, ella aprovechaba siempre para tener un pequeño momento a solas junto a Mateo y poder conversar de las cosas que más le gustaban a él. Pero para esto Adriana pasaba horas y horas leyendo libros de economía, de finanzas, de administración y de cosas que iban relacionadas con los negocios que tenía Mateo y con las aficiones y los gustos que le pertenecían. Con el tiempo Mateo llegó a darse cuenta de que Adriana era casi como su otra mitad, pues pese a que le doblaba la edad, ella era una muchacha que había demostrado ser muy inteligente y bastante madura. Pero además de esto, Adriana no se había molestado en coquetear sutilmente con él, pues ya le había hecho saber que estaba enamorada y que lo admiraba por encima de cualquier otro hombre. Fue así como Mateo y Adriana comenzaron una relación clandestina a escondidas de los padres de ella, la cual, cuando fue descubierta por el padre y la madre de Adriana, ocasionó que su padre la echara de la casa,
y que como consecuencia de esto, ella se fuera a vivir a la casa de Mateo. Allí continuó una hermosa relación en la cual ambos sentían que eran el uno para el otro. Y tras 2 años de relación, Adriana consiguió lo que más quería, pues Mateo le propuso matrimonio y ella quedó convertida en la señora de la casa. Y ahora, oficialmente, era suyo aquel bello palacio en el que vivía Mateo. Adriana no invitó a la boda a sus padres para evitar problemas, y una tarde, cuando ingresó al estudio de Mateo, pudo ver que él se encontraba viendo una fotografía en la cual aparecía una niña. Adriana le preguntó quién era. Él le dijo que aquella niña era su hija, a quien no veía desde hace muchos años, pero que de seguro hoy tenía exactamente la misma edad que Adriana. Sin embargo, no la había visto por mucho tiempo, porque su madre se la había llevado al extranjero a vivir lejos de él. Ariana solo asintió con la cabeza y le dio unas cuantas palabras de apoyo. El tiempo pasaba y Adriana disfrutaba de la lujosa vida materialista que ahora podía llegar a pagarse, viviendo en una hermosa mansión e incluso maltratando a los empleados de esta, despidiéndolos a su antojo cuando a ella se le daba la gana. Vivía la vida de una gran señora, pues había dejado la universidad para dedicarse nada más a esto. La vida de esta muchacha había cambiado completamente, pues al dejarla, empezó a dedicarse de manera entera a ser una señora casada que se dedicaba solo a armar fiestas y asistir a clubes nocturnos hasta altas horas de la madrugada. Pero los problemas empezaron cuando, tras 4 años de matrimonio, ella ya tenía 30 y Mateo se aproximaba cada vez más a los 60 años. Y fue ahí cuando empezó a pedirle hijos. Adriana le decía que aún estaba joven, que quería disfrutar de ello, aunque sea unos pocos años más. Pero él le decía que por el contrario cada vez él estaba más anciano, pues los años pasaban y él quería conocer a sus herederos y poder disfrutar de sus hijos. La relación se volvió realmente tensa en cierto punto, ya que Adriana no tenía en mente las mismas metas que Mateo respecto a crear una familia. Para sorpresa suya, una mañana, él salió del trabajo y no volvió más. Y cuando las horas pasaron, Adriana pensó que quizás se había retrasado por algo, pero al dar las 8 de la noche, recibió una llamada en la cual le informaban que su esposo estaba en coma en el hospital. En cuanto llegó el médico, le dijo que su esposo había tenido un terrible accidente de tránsito y que había caído en un coma profundo, del cual no sabían cuándo despertaría. Tras esto, Adriana comenzó a divertirse aún más con el dinero de su esposo, el mismo que se encontraba en coma y a quien ni siquiera se dignaba a visitar. La jovencita organizaba diversas fiestas en su mansión e incluso llegó a irse de viaje con sus amigas un par de veces durante los meses en los que Mateo estaba en coma, hasta que finalmente una llamada del médico la hizo dirigirse con urgencias al hospital. En los planes de Adriana estaba dejar morir a Mateo para quedarse con toda la fortuna de él, pues había descubierto que era feliz con el dinero que le daba y no con él al lado de ella. Y al llegar al hospital, el médico le dijo que la situación del paciente ya se había extendido mucho y posiblemente estaba sufriendo y peleando una batalla que ya había perdido. Así que dejarían en sus manos como esposa la decisión de desconectarlo. A lo cual la mujer, sin dudarlo siquiera un segundo, dio el permiso sonriendo, autorizando que lo desconectaran. Pero inmediatamente fue interrumpida por una voz que dijo: «No se atrevan, él es mi padre y no lo dejaré morir, y menos a manos de una persona como esta». Cuando Adriana dio la vuelta, se sorprendió, pues era la niña de la foto que una vez él le había mostrado en su estudio hace muchos años, pero que ahora se encontraba mucho más grande. La hija de Mateo había sido informada sobre que su padre estaba en coma por uno de los trabajadores de la mansión a los que Adriana había despedido cruelmente
cuando éste se atrevió a decirle que estaba mal que hiciera fiestas de celebración mientras su esposo estaba sufriendo en el hospital. Para sorpresa de todos, tan solo unos 3 días después de la llegada de la hija, Mateo milagrosamente despertó y tan pronto como pudo se encargó de tramitar el divorcio con sus abogados, tras el cual no le dejó absolutamente nada a Adriana, pues todo lo que había pasado le había servido para convencerse de la sospecha de que ella solo estaba con él por su dinero. Y así finalmente, este hombre se reencontró con su hija y Adriana obtuvo lo que se merecía por ser egoísta y materialista. Ahora, hasta aquí la historia de hoy. Hazme saber en los comentarios qué te pareció, y si te gustó tanto como a mí, no olvides dejarme un me gusta por este video. Yo soy tu amiga María José Cisneros, y espero verte en el próximo video, por tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.